Vamos a leer El vendedor de periódicos de Nora Al-Saad, autora catarí. El hielo se derrite, no quedará nada de él. Entonces, para beber, tendremos que exprimir el saco. Corrió hacia un coche que no se detuvo y se volvió hacia otro que se acercaba. Como una estatua de barro tostada por los soles del mediodía, tenía un pie en la acera y otro en la carretera en actitud de inquieta alerta. Se dijo con disgusto: sí, pero un acondicionador de aire usado vale 800 riales, es decir, más que el sueldo de un mes. Ese. Corrió hacia un nuevo coche y cuando la ventanilla se bajó suave y dócilmente, un aire fresco salió del vehículo, reanimándole el corazón. Tendió la mano abierta y el conductor le puso en ella un rial. Volvió a su sitio. Era oscuro como el hollín y delgado, con un vientre pequeño. A través de la prenda con que cubría su cabeza, sudada y grasienta, calculó que era la 1 del mediodía y se echó una mirada rápida a los periódicos repartidos sobre un limpio mantel. No dejó de aguzar el oído, pero a esa hora cesaba el tráfico en aquella carretera de circunvalación. Le sobraban más de 20 periódicos por los que nadie se interesaba, ni por él. Chasqueó los dedos y se alargó el cuello hacia el horizonte. Respiraba con dificultad. Maldita sea. Ellos venden sus periódicos allí, en las avenidas anchas, concurridas, y yo aquí con el sol, sin un coche, sin... Ni siquiera solía mirar las fotos de los periódicos. Colgaban de su mano en un continuo ir y venir. Se preguntó: ¿quién va a salir a esta hora para comprarme un periódico? En su país se ganaba la vida con un mono y un tambor. No le iba mal. A unos pasos de él había una pared en ruinas que proyectaba un poco de sombra, pero no podía alejarse de la carretera por temor a quedarse dormido a causa del hambre y el cansancio. Además, le esperaba otro trabajo en la casa de su avalista. Murmuró: si me diera un lugar para dormir, solo unos metros, me compraría un jergón para dormir, comería con el resto y haría mis necesidades detrás de las casas. Recordó la habitación que le acobijaba a él y a otros 3 orientales en una zona alejada de Doha. Era una vivienda popular, antigua, que habían dividido en pequeñas habitaciones, con un techo muy bajo, sin ventanas, sin más luz que la de una bombilla. Las puertas se quedaban siempre abiertas, tanto en verano como en invierno, ya que era la única ventilación. Había solo un aseo que usaban todos los inquilinos. Bajó la mirada mientras se rascaba el cuello. Una habitación que era una madriguera de ratas, con el sitio justo para 4 camas. Todas sus pertenencias se reducían a esa cama sobre la que dormía y bajo la cual guardaba la bolsa, el jabón, los zapatos, los ratones. Malek levantó la cabeza mientras el sol lo iba agotando cada vez más. El asfalto era un espejo brillante que reflejaba fuego en las caras y los guijarros se habían vuelto brasas ardientes. El suelo era como la ceniza que deja un gran incendio. Se incorporó, se estiró para alejarse del puesto. No había ni un solo coche a la vista y recordó aquella película que había visto hacía tiempo en la que el protagonista vestía una magnífica camisa y conducía su lujoso coche con una hermosa actriz a su lado. Apareció a lo lejos un coche y empezó a sentir su corazón con fuerza. Se acercó. Era un coche de nívea blancura. Corrió hacia él con los periódicos en la mano y creyó ver a un hombre y una mujer que ni siquiera lo miró. Se fue. Volvió a su sitio y dejó los periódicos a un lado. La calle estaba completamente desierta. Los chalets con ventanas de bronce tenían cerrados los labios. Solo los acondicionadores molían el silencio.
Pensaba en la cisterna de agua que llenaban de vez en cuando los camiones y que hervía de día para quedarse templada de noche, ya que en esta tierra solar el día es claro y la noche pasa como un relámpago. Se secó el sudor de la cara con la camisa, tragó saliva y dijo, como si estuviera delirando: hielo, hielo, vamos a beber y a ducharnos todos los días. A Hanif lo echaron cuando contrajo la sarna. Ahora trabaja en una obra. Era feliz, tenía un buen sueldo y ahora... Oyó un griterío cercano. Un perro ceniciento corría lánguidamente hacia él. Un grupo de niños lo perseguían lanzándole piedras sin compasión mientras él tropezaba y se levantaba con dificultad, dejando atrás de sí un rastro de sangre. Se levantó, amenazó a los niños con su puño frente a sus caras inexpresivas y estos comenzaron a arrojarle piedras a él. Se puso a sangrar y luego lo dejaron. El perro cayó al suelo a su lado. Se revolvió en el polvo, gemía como quien sufría un dolor agudo. No era más que un esqueleto cubierto de piel curtida con un rabo despellejado. Cuando se acercó a él comenzó a gemir y ladrar, enseñando una lengua ensangrentada que mordía hasta hacer trizas. Se alejó pensando que ese perro tendría en algún lugar una perra y unos cachorros. Malek se sentó enfurecido mientras el sol lo lamía con su ardiente saliva. Había perdido la esperanza de vender ya aquellos periódicos y estaba pensando en lo que le esperaba. Tenía que hacer media hora de camino a pie hasta la casa de su avalista. En un par de horas prepararé la comida, limpiaré la casa y lavaré la ropa. En 2 horas, luego un poco de pan, azúcar y té. No notarán su desaparición, me marcharé. Diré que estoy enfermo y pediré el importe del taxi. No, mejor lavaré el coche del amo y pediré el importe del taxi. Luego iría a la tienda de hielo y compraría la mitad de un bloque para meterlo en su bolsa. Tomaría después el autobús en la última parada de la avenida y volvería a cambiar en otra estación. Tardará algo menos de 1 hora en llegar a su agujero. Apretó los labios negruzcos y pensó que no iba a dar resultado, que gran parte del hielo se derretiría por el camino y que el resto no aguantaría hasta la mañana siguiente. El hielo se derrite siempre y ellos tienen que pagar siempre, siempre. ¿Qué beneficio es ese? Para él el sol, mientras el hielo es para los otros. Empezó a darse golpes con las manos en la cabeza, mientras el perro a su lado descansaba la suya sobre los guijarros ásperamente afilados. Cuando el dolor se le hacía insoportable, hacía acopio de fuerzas, acudiendo a este único recurso para salvarse. Estaba solo en medio de aquel infierno esperando que pasara alguien. Quiso estar en otro sitio, pero estaba allí, con aquel sol que bañaba las calles con sus rayos. Malek y sus periódicos estaban fuera de lugar. Pasarán los 2 años. Volveré con mucho dinero. 2 años. Se puso de pie. Creyó ver algo allá a lo lejos. ¿Será algún coche que se acerca? Esperó 2 minutos que le parecieron 2 años, pero era un espejismo lo que había visto. El sol, el sol, el sol. Por 700 reales vendo periódicos y hago las faenas de la casa después del mediodía. 700 reales. De ellos vivo, pago el alquiler y ahorro. Que me deje trabajar como los demás y le daré parte de mi sueldo. Se acordó de su pueblo, de aquellos nidos negros y húmedos, latas oxidadas, un pantano fétido, el humo de las basuras, el olor a orina y excrementos. Hombres que no son sino fantasmas, dijo entre dientes. Lo mismo da aquí o allí. Para nosotros no hay diferencia. Corrió detrás de un coche que se detuvo a unos metros. Miró por la ventanilla. El conductor le dijo: dame cualquier periódico, el que quieras. Levantó estúpidamente la cabeza como si no entendiera. El otro ocupante lanzó una fuerte carcajada y dijo: bueno, dame 2. Le tendió la mano y después de vacilar señaló al perro. El hombre lo miró con rapidez y escupió al suelo.
alcanzando algunas gotas a Malek en la cara. Dijo el hombre: «¡Perros vagabundos! ¡Perros!» Y arrancó el coche. El perro se agitaba violentamente, entre estertores, y pensó que estaría agonizando durante mucho tiempo, que no moriría por las heridas, sino por el hambre y la sed. Metió los periódicos que le quedaban en el saco y se lo echó a la espalda como un ladrón. Se fue. Le esperaba su otro trabajo. No dejaba de pensar en el hielo.